Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. En esta mañana les quiero hablar un poco sobre disfraces y engaños. Algunos se preguntarán por dónde viene el pastor, ¿no? Bueno, pues les quiero hablar porque es urgente. ¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene nietos? ¿Tiene bisnietos? Y yo sé que aquí hay personas que tienen tataranietos. ¿Cuántos pueden decir amén? Ella hace así. Y está usted, porque el diablo no respeta a nadie, porque el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, quiere traer confusión o tal vez complacencia, ¿no? Y a veces son esos pecados de indiferencia, esos pecados por ignorancia, los que nos llevan entonces a una caída. Y les voy a hablar un poco sobre una caída colosal que sufrió un gran rey, el primer rey de Israel, después que el reino se dividió. Su nombre fue Jeroboam. Y es una enseñanza para nosotros, porque aunque no había mala intención al principio en él, este rey y su reino estaban sinceramente equivocados. Y quizás usted pueda ver un paralelismo que he entretejido aquí con la ayuda de Dios para que usted recuerde esta historia en este tiempo en que estamos viviendo y conforme a lo que está ocurriendo allá afuera en la sociedad en este mes y en particular la última noche de este mes. Esta historia comienza con la división del reino de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, por causa de la desobediencia, algunos se olvidan que Salomón fue un hombre bendecido. No hubo otro rey o persona, ¿no?, con mayor sabiduría que la sabiduría que Dios le dio a Salomón, porque Salomón se la pidió, pero Dios le pidió a Salomón que esa sabiduría tenía un precio y él tenía que hacer ciertas cosas para poder retenerla y para que su reino fuera duradero y su vida no fuera cortada a temprana edad. Y tristemente sabemos la historia que Salomón se dejó llevar por la influencia del mundo, de la sociedad, los placeres, los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos, y con toda su sabiduría Salomón cayó de la gracia. Entonces Dios literalmente le quitó 10 tribus a Salomón y se las dio a Jeroboam, hijo de Nabat, de la tribu de Efraín. Y de ahí ustedes me escuchan hablar de la casa de Judá y de la casa de Efraín, ¿no? Esto comenzó con la división del reino. Pero Jeroboam hizo lo malo delante de Dios e hizo pecar a Israel en gran manera. Reedificó la ciudad de Siquem, que viene a ser el monte de Efraín, como la nueva capital del reino. Era ahí donde estaba el pozo de Jacob. Recordar la historia de la mujer samaritana. Y Jesús le dice, ni en este monte. ¿Cuál monte? El monte de Efraín, ¿no? Esa casa que ya estaba dividida. Ni en Jerusalén, ¿no? Vendrá el tiempo entonces en que los adoradores de Dios le adorarán en espíritu y en verdad. No en este monte, en Efraín, ni en Jerusalén. Amén. Por el Espíritu Santo le hemos adorado aquí en esta mañana. Entonces, Jeroboam reedificó Siquem y la estableció como una nueva capital del reino. Y levantó, y aquí el problema, 2 becerros de oro. Uno para Betel, ahí hizo un altar en Betel, y otro para Dan, conforme al becerro de oro que adoraron en el desierto cuando salieron de Egipto. Aarón estaba ahí con el pueblo, y de alguna manera él dice que le salió este becerro que tipificaba al Dios al Dios de Israel, ¿no? Betel, casa de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces se recordó Jeroboam de eso que ocurrió cuando salieron de Egipto para mal, porque Dios condenó tal acción. Y él destruyó ese becerro de oro y lo fundió y luego lo hizo polvo y lo echó en agua y se lo dio como energy drink a los judíos. Amén. Entonces eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que les hizo beber de ese oro que ellos habían usado para adorar
a un becerro de oro. Ya no tendrían que ir a Jerusalén, según Jeroboam, para adorar a Dios. Un altar tendrían ahora en Bet-El y otro en Dan. ¿Sería ahora esto suficiente? Solo la tribu de Judá y Benjamín quedarían fieles a Sión. Y me han escuchado hablar sobre esto también. De aquí en adelante se conocerían como las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel o Efraín. Ambas se apartaron de Dios hasta hoy y ambas sufrieron el destierro por su pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios. La desobediencia nos separa de Dios. Aunque estemos sinceramente equivocados, aunque hagamos pecados veniales o pecados por ignorancia, un poquito de levadura leuda toda la masa. El pecado nos separa de Dios, sea una mentirita blanca o sea un robo a un banco nacional. ¿Qué relación entonces? Vamos a ver más adelante lo que les estoy diciendo. Este destierro llegó a esas tribus tarde o temprano, era cuestión de tiempo. Las 10 tribus del norte fueron castigadas por los asirios y Judá y Benjamín por los babilonios. Ambos fueron desterrados a estos lugares bien lejos de donde ellos adoraban a Dios. ¿Qué relación tiene esta historia con disfraces y engaños? Lo veremos más adelante. Jeroboam quiso aparentar que no era nada malo celebrar fiestas paganas. Y aquí en las diapositivas usted va a ver la historia en Primera de Reyes. Ahí están los capítulos 12, 13 y 14. Creo que son los capítulos donde esta historia se desenvuelve. Usted, si quiere usted confirmar estas cosas, si usted quiere informarse aún mejor que yo en estas cosas, lea esta área de Primera de Reyes y se va a dar cuenta y quizás vea este paralelismo que yo creo que lo podemos ver por medio del Espíritu Santo, conforme a la sociedad y a los tiempos que estamos viviendo hoy y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Jeroboam quiso aparentar que no era nada malo celebrar fiestas paganas que él mismo se había inventado. Él lo hizo en lugar de lo que Dios ya había establecido como fiestas solemnes, ¿no? La tribu que quedó en Judá y Benjamín quedaron con el templo y quedaron con las fiestas solemnes que ya Dios había establecido en el séptimo mes, en el primer mes y así sucesivamente a lo largo de todo el año. Lo que hace Jeroboam, temiendo entonces que el pueblo fuera a regresar a Jerusalén a adorar en estas fiestas, entonces acomodó una fiesta para él, ¿no? La hizo pagana, la acomodó porque esa fiesta involucraba becerros de oro y la acomodó como si fuera o suplantara la fiesta que Dios había establecido, en este caso en el mes séptimo, la fiesta de tabernáculos. Él lo hizo en el 8º mes, en el mes siguiente. Él hizo esto y esta fiesta ustedes saben que se celebra en el mes de octubre. Para este tiempo. Subían a los becerros de oro en ese día, sustituyendo la fiesta de Dios para quemar incienso. Era lo que ellos hacían. Menospreció el consejo de Dios para que ya no hiciese pecar más al pueblo de Dios. Dios le dio oportunidad a Jeroboam, Él nos da oportunidad a nosotros de que desistamos de pecar, que desistamos de hacer las cosas que a Dios no le agrada. A veces son cosas que nos agradan a nosotros demasiado y se nos hace difícil desligarnos y soltarnos de ellas. A veces son amistades que tenemos, a veces son relaciones personales, ¿no? Que nos hacen daño espiritualmente, nos apartan de Dios y tenemos nosotros que escoger a quién vamos a servir, porque lo que Dios te está dando es permanente, es eterno. Dios te está dando una entrada a su casa eternamente y para siempre. El mundo que te puede dar, las amistades que no quieren someterse a Dios o no quieren tener tratos con Dios, ¿qué te pueden dar? Algo temporero, que llegará el tiempo, el día en que se esfumará como la neblina en la mañana. Así serán estas cosas que el mundo y el hombre puede ofrecer, porque no hay nadie que pueda decir que es bueno. Dice la palabra, no hay hombre que sea bueno. Todos. Llegó un momento en que se descarriaron. Todos pecaron. Todos pecamos contra Dios y nos descarriamos como ovejas sin pastor. Entonces, él
Jeroboam menospreció el consejo de Dios para que ya no hiciese pecar más al pueblo de Dios. Permitió que profetas lisonjeros, siempre va a haber quien se preste, ¿no? Profetas lisonjeros, ustedes se acordarán de la historia del profeta Balaam. Él permitió, Jeroboam, que este tipo de profetas le fueran tropiezo a los mismos profetas de Dios, mintiendo en la historia. Hay profetas que están dispuestos a mentir para lograr sus propósitos. Este profeta en particular se entrometió entre estos lisonjeros con el culto a ángeles, como si un ángel hubiese hablado, dando instrucciones diferentes a las dadas por Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque en el trasfondo de esta historia, Dios envía a un varón de Judá que le habla a Jeroboam. Es la historia en ese altar en Betel, ¿no? Donde el profeta le habla y le dice lo que va a pasar. Su reino iba a ser cortado, porque él insistía en adorar en estos lugares con los becerros de oro. Dios le dio esas tribus a Jeroboam. Él no se las robó a nadie, Dios se las dio. Dios en cierta manera estaba en el asunto. ¿Por qué Jeroboam actuó de esa manera? De la misma manera que nosotros actuamos así, menospreciando el culto a Dios, menospreciando lo que Dios está haciendo por nosotros, menospreciando, ¿no?, lo que Dios nos ofrece, porque lo que nos ofrece la sociedad y el mundo y la vanagloria de nuestros ojos quizás apetece más a los deseos de tu carne, o los deseos de nuestros ojos, o los deseos de nuestros oídos. Lo que nos apetece, y de esa manera estamos viviendo, y no sabemos que el reloj interno que Dios ha puesto dentro de nosotros nunca se detiene, y que llegará el momento en que tendremos que darle cuenta a Dios. Entonces Jeroboam insistió, luego buscó maneras, ¿no? Se inventó cosas y maneras para tratar de que el pueblo no volviera a poner su mirada en Jerusalén, ni en Judá, ni en Benjamín, ¿no? Y ya Dios había dividido esto. Dios permitió esta división, pero Jeroboam no supo cómo manejar lo que Dios le había dado. Entonces, escuche esto que les voy a decir ahora, porque la mujer de Jeroboam, podemos decir su esposa, él la envió vestida con un disfraz. Así dice la versión, con un disfraz y con comida, con panes, 10 panes, uno por cada tribu, ¿no? Y miel dulce, a tocar la puerta del profeta Ahías, quien vivía en Silo. Es lo que ellos planearon entonces. Hay otro profeta en Silo, otro profeta de Dios, no lisonjero. Disfrázate y ve y toca su puerta, buscando que Dios le diera una palabra, ¿no?, buena respecto a una enfermedad terrible que estaba pasando su hijo, el hijo de Jeroboam. La intención era que el profeta no la reconociera y le diera una palabra favorable. Pero esta jugada le salió muy costosa, pues Dios no puede ser burlado. Y el profeta, avisado por Dios, porque Dios no deja, ¿no?, de hacer las cosas sin avisarle a sus siervos, a sus amigos, los profetas. Este profeta, Ahías, se dio cuenta que ella estaba fingiendo ser otra persona disfrazada. Así lo dice la historia, ¿está conmigo? El reino y la casa de Jeroboam serían cortados para siempre, y para cuando ella regresara, al entrar en la ciudad, ella fue buscando otra cosa, fue disfrazada, y miren lo que Dios le dio a ella para que le dijera también a Jeroboam. Por causa del pecado, por causa del engaño, por causa de lo que estaban tratando de hacer, por la intención en sus corazones, una familia, un matrimonio que no comenzó así. Dios les dio el reino. Imagínese usted todo lo que hubieran podido hacer, el nombre, la familia, la genealogía hasta el día de hoy, bendiciones. Su hijo pudo haber sido sanado y todas estas cosas. Pero por causa de la insistencia, la pertinencia, la ignorancia, no, Dios le quitó todo lo que le había dado. El reino y la casa de Jeroboam serían cortados para siempre. Y para cuando ella regresara, le dijo el profeta, tan pronto pongas tus pies en la ciudad, tu hijo morirá. Lo que el hombre siembre, eso segará. Esta es una historia verdadera. ¿Cuántos pueden decir amén? Está en la Biblia.
Y quizás nada tenga que ver con Halloween, nada tenga que ver con estas fiestas paganas que se celebran en este tiempo. Pero el mensaje que conlleva, oiga bien, es un acto semejante a lo que vemos hoy que reta la soberanía de Dios. Ahora quizás usted piensa, pastor, ¿qué me va a decir? Esto es algo tan inofensivo, todo el mundo lo celebra. En las escuelas, en las iglesias, le cambian el nombre, se disfrazan con disfraces de buena gente. Quiero que vean el principio, quiero que vean lo que hay detrás de todo esto, la intención. Dios no puede ser burlado. ¿Qué tiene el hombre con Belial? ¿Qué tiene el hombre, el creyente, con Baal? ¿Qué tiene que ver el hombre, el creyente, con las cosas de este mundo? Los que se hacen amigos del mundo, los creyentes que se hacen amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Porque los del mundo ya son enemigos, porque no han nacido de la gracia y el favor de Dios, sino que andan en su rebeldía, en su rebelión, como si Dios no existiera, como si un día el reloj interno no va a parar, ¿no? Y van a morir, a salir de sus cuerpos y a entrar por el umbral de la muerte, ¿no? Y algún día le tendrán que dar cara a Dios, el creador del universo, el que te dio la oportunidad para que te arrepintieras de tus pecados, el que envió a su único hijo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, no, aleluya, como Jeroboam, no como ningún otro rey. No, es más, el único rey que ha hecho las cosas perfectamente en todos sus caminos no fue David. Algunos dirán, pero yo pensaba que era David. David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, pero fue Josías, un niño de 8 años, que murió a los 39 años. Pero en su reino, no, él sirvió a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y mire, un acto de ignorancia le costó la vida a los 39 años de edad. El único rey que Dios ha puesto en un pedestal, como que hizo todo lo perfecto, conforme a los propósitos y a los estatutos y a las fiestas solemnes de Dios. Celebró la Pascua como ninguno otro la celebró. Amén. Y en un error salió contra el rey de Egipto. Y el rey de Egipto le quitó la vida. Dios no le había dicho a Josías que saliera contra el rey de Egipto, porque Dios estaba usando al rey de Egipto para causar a aquellos que pecaban contra Dios. Recuerda que tu enemigo puede haber sido enviado por Dios. Silencio. Aún David, aquel personaje que sale de momento loco, como un perro rabioso, maldiciéndole, diciendo cosas feas contra David. David le dice a sus capitanes, déjenlo, porque quizás Dios lo envió a maldecirme. Entonces, tenemos que tener cuidado. La ignorancia, la buena intención no nos justifica. Un poquito de levadura va a dañar toda la masa. Y es mucho lo que tenemos que perder, es demasiado lo que tenemos que perder. Y lo que Dios nos ha dado vale tanto para que lo vayamos a menospreciar, a veces por tonteras, por divisiones, por malinterpretaciones. Vemos algo y lo malinterpretamos, lo asimilamos, lo sembramos en nuestro corazón y de momento nace una raíz de amargura. Y ya en esa iglesia están mal, en esa iglesia están haciendo cosas que yo no entiendo, no lo dice la Biblia. Si lo buscas en la Biblia te vas a dar cuenta que aún los cánticos que cantamos se encuentran en la palabra de Dios. ¿Me explico? Dios no puede ser burlado. Dios está buscando un pueblo ahora, en un tiempo crítico, cuando Él va a enviar a su Hijo una vez más, ahora a establecer su reino en esta tierra, a restaurar la casa de Judá y la casa de Efraín. Ahora es el tiempo y ahí estamos nosotros, la iglesia, como visioneros, entendiendo los tiempos, las sazones de los tiempos, de que el fin se acerca. Cristo viene ya, aleluya. Preparad, erigid vuestras cabezas, mirad hacia lo alto, porque desde arriba viene nuestro socorro. Amén. Esta es la esperanza de la iglesia que le ha creído a Dios y le sigue creyendo al Espíritu Santo y no se duerme en sus laureles, sino que continúa
hacia adelante, como mirando al invisible. No lo vemos, pero Él está ahí. Aleluya. Él es tu sanador. Él es Jehová, mi sanador. Él es en quien confiamos. Sin Él no podemos vivir. Somos como un pez fuera del agua, ¿no? Dios nos dio un Espíritu Santo, como le dio las alas a las aves para que pudieran volar por los cielos. Dios nos dio las alas del Espíritu de Dios para que podamos remontarnos a su presencia, en alabanza, en adoración, en todo aquello que no tenemos que simular, ni hacerlo cuando nos ven. Todo lo contrario es cuando estás solo. Alábame, porque sus ojos te ven. Esta es una historia verdadera, lo de Jeroboam, su esposa, lo de este profeta lisonjero, y quizás nada tenga que ver, repito, con Halloween, pero el mensaje que conlleva es un acto semejante a lo que vemos hoy en esta sociedad, que reta la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. El pecado de Jeroboam, oiga esto, el pecado del profeta lisonjero y la esposa del rey fue consentir en un acto de rebeldía y la promoción de costumbres paganas al permitir e inculcar al pueblo de Dios que ofreciera fuego extraño en fiestas que Dios no había ordenado. ¿Me está entendiendo? En lugar de arrepentirse cuando todavía tenían tiempo para hacerlo. Juzgue usted y piense lo que está ocurriendo hoy en día. No importa que le cambien el nombre, no importa lo que hagan, ¿no? La mona, por más bonita que se vista, mona se queda. ¿Me explico? Me refiero a los simios, ¿no? Entonces, entendamos esto, que Dios no puede ser burlado y un disfraz no te va a ocultar de lo que Dios ve, porque Dios pesa los corazones. Y no importa la intención que sea, si algo está contaminado o ya ha sido contaminado, el mundo, el diablo, los demonios lo han contaminado, porque por los frutos se ve lo que el árbol da. Entonces no tenemos nosotros parte ni suerte con tal celebración, aunque la pintemos de blanco. Usted pinta algo negro de blanco, ese negro todavía está por dentro y se constituyen entonces lo que dio Jesús, paredes blanqueadas. Amados, seamos sabios. Usted dirá, yo no celebro estas cosas, no me entremezco con ellas, no porque el pastor lo dice, no porque lo dicen desde el púlpito de la iglesia triunfante allí en la 7 y la Virginia, no, porque lo he entendido, porque veo en esta historia de Jeroboam que Dios es soberano y que no podemos burlar a Dios, no podemos, y que Dios se incomoda, se enoja terriblemente con aquellos que pretenden servir a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo niegan. Cuando Jeroboam se dio cuenta que aquel varón que vino de Judá le estaba dando una palabra profética y hablaba de Josías, algunos dicen unos 300 años más adelante, pero se cumplió al pie de la letra. ¿Qué hizo Jeroboam? Estrechó la mano, ahí estaban los valientes de Jeroboam. Agarren a ese profeta que no sabe lo que está diciendo. Pero así de rápido extendió el brazo y así de rápido se le secó la mano y el brazo y se le quedó así momificado. Era un profeta de Dios, era un varón de Dios que le estaba diciendo: Jeroboam, la pared ha recibido la escritura, tu reino ha sido pesado tan rápido, cortado y quitado en un santiamén, como decimos nosotros. Y Jeroboam tuvo miedo y temor. Cualquiera, ¿no? Un hombre joven en su fortaleza, y que se le entiese un brazo así. ¿Qué hizo Jeroboam? Por favor, profeta, pídele a tu Dios que me sane. Dios es tan bueno y el profeta es tan obediente que lo hizo, pero no sin antes decirle la historia completa a la descendencia de Jeroboam. El único hijo de Jeroboam que iba a ser enterrado, porque todos los demás en su descendencia morirían traspasados, morirían en el camino, morirían por el hambre, morirían en las calles, en las guerras, ¿no? El único que fue enterrado fue ese hijo que se le iba a morir. Que el profeta Ahías le dijo a su esposa, a su mujer: cuando llegues a la ciudad,
ella disfrazada, tocando a la puerta, ofreciendo la comida, ofreciendo la miel. No le sirvió de nada. Había pecado oculto. Y estaban ofreciendo fuego extraño. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Antes de que llegara a la cama con su hijo, ya el hijo había muerto. Algunos prefieren o tratan de no entender cómo Dios hace las cosas. Pero no podemos, hermanos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, diga justicia. Esto es, la justicia de Dios siempre tendrá que prevalecer. Aunque parezca que Dios está en el asunto. ¿No le dio las tribus a él, a Jeroboam? Pero la justicia de Dios siempre tendrá que prevalecer. No podemos tomar a Dios en poco. No podemos hacernos de la vista gorda. No podemos taparnos nuestros oídos. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Porque engañoso es el corazón y de la abundancia del corazón hablará tu boca. Tenemos nosotros que vivir en este continuo temor. Por eso es que es necesario esa alabanza, ese aleluya, ese gloria a Dios. Tenemos que aprender, ¿no?, a acomodar eso en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, sin pensar que estamos locos. Aunque para el mundo ya estamos locos. Pero ese aleluya, ese gloria a Dios, no hay quien te lo quite. ¿Me explico? ¿Me está entendiendo? Andar así continuamente, con salmos, con cánticos, pensando en las cosas buenas que a Dios le agradan, en todo tiempo. Amén. Eso quiere decir en todo tiempo. La justicia de Dios siempre tendrá que prevalecer. Todos ellos pensaron que estaban haciendo algo para Dios. Todos ellos en esta historia. Pero estaban sinceramente equivocados. Dios les dio las 10 tribus a Jeroboam. Pero el rey malinterpretó lo que podía hacer. El profeta lisonjero pensó que también Dios estaba tratando con él, al aconsejar equivocadamente al varón de Dios que le profetizó al rey en el altar de Betel, enviándolo por otro camino. Es la historia que está en este contexto, ¿no? Cualquiera está dispuesto a cometer errores, aún los profetas de Dios. ¿Me explico? Dios le dio instrucciones de lo que él necesitaba hacer. Pero viene un profeta lisonjero y le dice, un ángel de Dios me habló. Y me dijo, está bien, ¿no? Puedes irte por otro camino. Y como si fuera poco, luego Dios usa a ese mismo profeta lisonjero para dictarle sentencia al profeta y varón de Judá. ¿Usted puede explicar a Dios? El asunto es que Dios demanda obediencia. Déjale lo demás, el resultado, al Señor. Si Dios te envía a hacer algo y tú resistes a Dios, Dios puede utilizar hasta una mula, ¿no? Y que la mula hable. Como dicen algunos, la mula de Balaam. Un asno, una asna. Hay varias interpretaciones aquí y el hermano Pepe tiene la correcta. Entendamos esto, Dios puede hacer cualquier cosa. El asunto es que cuando Dios trate contigo, te halla en obediencia y en temor de Dios a Él. Sin aparentar nada, eres quien tú eres en Cristo Jesús. Y por el Espíritu Santo tú le vas a servir a Dios. Así que escoge tus amistades, maneja tu casa, tu hogar. Tú eres la mamá, tú eres el papá de la casa. Tus hijos son tus hijos y están bajo tu techo. Y cuando llega una mayoría de edad en esta nación se pueden ir. Pero mientras estén bajo tu techo, tú sigues siendo juez, abogado, ¿no? Y todo lo que conlleva una oficina legal. Así es. Ellos te lo agradecerán más adelante. Si no lo haces, desorden. Si no lo haces, ¿no?, entonces hay destierro. Si no lo haces, la casa se derrumba. Es necesario recordar estas cosas porque esto no solamente le pasó a Jeroboam y a su familia. Esto quedó escrito para servirnos a nosotros de ejemplo, especialmente en estos días en que estamos viviendo y nos ha tocado vivir hoy. Dios le dio
las tribus a Jeroboam, el rey malinterpretó, el profeta pensó que también Dios estaba tratando con él al atreverse a aconsejar equivocadamente al varón que Dios envió. Y la mujer de Jeroboam estaba procurando sinceramente una palabra de sanidad para su hijo. ¿Me explico? Que estaba enfermo, pero se prestó para el engaño. Sí, ella se prestó para el engaño con lo que ella hizo. ¿Me está entendiendo? Una cosa tras otra trajo esta grande calamidad sobre la familia de Jeroboam, cuando no tuvo que suceder así. Esto es lo que quiero decirles en esta mañana, que esta historia no necesitaba terminar así. Comenzó bien, Dios le dio la gracia a ellos, pero ellos la mal usaron y luego se levantaron contra Dios. Es como el que se levanta contra Dios hoy en día después de haberle creído, después de haberle recibido, y abraza la apostasía. ¿Me explico? Le dio las espaldas a Dios e insistió también en lo que estaba haciendo, como si él pudiera mover a Dios a su favor. Qué atrevidos somos a veces, que pensamos, oh, Dios es tan bueno que Él me perdona como quiera. Porque si no, entonces no creo en ti, Dios, no hay Dios. Bueno, lo que ocurre aquí es que cuando llega el momento de la verdad, va a ser demasiado tarde para que arregles cuentas. Porque está determinado al hombre morir, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después los libros serán abiertos. Y todo está siendo escrito. Entonces, esto no tuvo que suceder así con ellos. Un poco de levadura leudó toda la masa. Un poco de idolatría, un poco de paganismo, causó estragos y daños irreparables en una familia que originalmente no era malintencionada. Ellos no eran malintencionados. No estamos hablando de Jezabel, no estamos hablando de Acab, estamos hablando de Jeroboam, de la tribu de Efraín. ¿Quién lo escogió? ¿Quién le dio las tribus? Dios. ¿Qué pasó con Salomón? Pecó. ¿Cuántas tribus tenía Salomón? 12. Y por causa del pecado fueron rasgadas a manera de vestimenta, ¿no? En 10 pedazos y 2. ¿Me explico? Y 10 le tocaron a Jeroboam. ¿Qué te ha dado Dios a ti? De seguro que te ha dado algo. ¿Y cómo le hemos respondido a Dios? ¿Qué hemos hecho con el talento que Dios nos ha dado? Gracias a Dios por estos cafés de mujeres y cafés de varones también. Es una oportunidad, es un talento abierto ahí para que podamos penetrar una vez más nuestro círculo familiar, nuestro círculo de amistad. Y ya cuando me oye hablar del círculo de amistad, dice, ahí el pastor, ya no hay quien escape a esto. Claro que no, porque Dios te ama y Dios te da tus amigos y tus amigas, con tal de que tal vez Dios te los ha enviado a tu red. Mira, te da una red familiar y te da una red de amistad para que los pesques y las pesques para Dios. No podrán decir ellas o ellos después, no, fulanito me pescó, fulanita me pescó. Luego dirán, ¿sabes qué? Ya me doy cuenta de quién lo hizo. Dios me atrajo y su Espíritu Santo me poseyó. Me poseyó para servirle a Él, para amarle, para servirle todos los días de mi vida. Y cuando hablo de esa posesión, es una posesión voluntaria. El Espíritu Santo no obliga a nadie, pero Él viene a ti para llenarte. Y si te llena, no se queda ningún recoveco de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu, sin que sea tocado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos le alaban? Eso es lo que hace. Lléname, Señor, oh mi alma te alaba y te glorifica. Sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y recibiréis poder para que me sirváis todos los días de vuestra vida. Entonces, un poquito de idolatría y un poquito de paganismo causó estragos y daños irreparables en una familia que originalmente no era malintencionada. Pero así es la justicia de Dios. Es terrible, les digo, amados, errar al blanco cuando no sabemos completamente lo que estamos haciendo. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Bienvenidos a Panorama Profético, mensajes escatológicos que transformarán tu vida en tu caminar con Dios y presentados por el pastor y educador Carlos Dávila.
en la ciudad de Alamogordo, Nuevo México. Sintonízanos cada semana en este mismo lugar, mientras que esta voz profética de enseñanzas y experiencias te ayudará de una manera clara y concisa en tu caminar con Dios. Panorama Profético es un ministerio ordenado por Dios en la Iglesia Triunfante de las Asambleas de Dios para estos tiempos finales en que estamos viviendo. Un mensaje para hoy. Un mensaje para... Pero que pronto nos justificamos. Ay, pues no sabía. Cuidado porque sí sabes. Por esto, el apóstol Pablo llegó a decir en Gálatas 1:8 que si aún un ser angelical, depende de la versión que usted tenga, un ángel, nos diera instrucciones contradiciendo con medias verdades, porque es lo que ocurre siempre, te dan un paquete con medias verdades, a ver si agarras el anzuelo. ¿Estás conmigo? Contradiciendo con medias verdades el consejo que Dios ya dio, el que crea tales instrucciones, dijo Pablo, que caiga bajo maldición. Dijo, sea anatema, eso es lo que la palabra anatema significa. ¿A un hijo de Dios? Sí, si le das oído. Mire este profeta de Dios, Dios le dio instrucciones y vino un lisonjero y le dijo, un ángel me habló y me dijo, traigo un evangelio diferente para ti, un camino diferente. Es un caminito nomás. Vente, nos comemos unas tortitas, nos comemos unos taquitos o lo que sea. Yo me imagino que el corazón de aquel profeta, de aquel varón de Dios que vino de Judá estaría latiendo, pero no supo discernir su taquicardia. No la supo interpretar. Era para su bien. Qué terrible fue su final. Dice aquí que así le pasó a este varón que vino de Judá y le profetizó a Jeroboam, como ya les dije allí en Betel, en aquel altar. ¿Se acuerdan? ¿No? De la oración y todo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué le pasó por dejarse engañar? Lo mató un león. No se lo comió. Lo mató. Y usted dirá, pero ¿quién entiende a Dios? Es que Dios no necesita ser entendido. ¿Me explico? Dios necesita ser creído. Creído. Cree. Que para el que cree, todo es posible, todo. Pero tenemos que luchar con los gigantes y los Goliat de la sociedad. Están por todos lados, por el internet, por el Facebook, por el YouTube, por la televisión, por la radio, por las canciones, por todo en la sociedad, en las fiestas, en los comercios. Usted entra y ya ve el fuego extraño. Usted entra, ¿cómo va a escapar de este mundo? Dijo el Señor, no es que tienes que salir del mundo, simplemente que te guardes del mundo, porque estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Son tus antenas, tus ojos, tus oídos, tu boca, tu sentir, tus sensores, ¿no? Tienen que estar vivos, alerta continuamente. Nada pasa desapercibido. Y esto es algo que la mujer Dios le dio, el don y la habilidad de poder percibir cosas que el hombre en su cerebro limitado no puede percibir. Pero a la mujer, sacándola del hombre, le dio una intuición que obviamente se la quitó al hombre y se la dio a ella. Y nosotros tenemos un poco menos de intuición. Por eso Él te dio a una esposa, varón, para que estés completo. Por eso es que no es bueno que el hombre esté solo, porque no puede pensar. Y si encima de esto ya la Biblia nos dice que las aberraciones sexuales de este mundo no dejan pensar al hombre ni a la mujer, imagínese usted, doble culpa. ¿Me explico? Seamos sabios y entendidos. No haga las cosas porque los pastores de Ávila se lo están diciendo, no. Hágalas porque el Espíritu Santo le está trayendo convicción, le está enseñando, le está diciendo para que cuando usted salga por esas puertas, usted identifique el fuego extraño y no le eche más leña al fuego. Lo puede apagar, sóplelo. Vete, fuera, en el nombre de Jesús. Resiste al diablo. Que si te van a criticar, que si te van a decir, te podrán hasta amenazar. Hoy en día se atreven hasta a amenazar a personas íntegras para que apoyen, ¿no?, estas
fiestas paganas, que le voy a decir más adelante lo que usted puede hacer. Oiga esto. Las medias verdades pueden traer consecuencias fatales, ya lo ve. Si la aparente, inofensiva celebración de disfraces y engaños, como comenzamos, ¿no?, con ese título, que celebra la gran mayoría de evangélicos en esta nación, de buena gana, ¿no? Esto es un pecado venial, ¿no? Si estos disfraces y engaños son una media verdad, y ahora quiero que entienda, entonces sus consecuencias podrán ser fatales para nosotros y para nuestros hijos, hasta la tercera y la cuarta generación, según los designios de Dios, los oráculos, los designios de Dios. Según la palabra de Dios, esa media verdad fue el pecado que provocó la caída del reino dividido de Israel. Y usted ahora se da cuenta y examina bien esta historia. Eso no podemos sustituir por nada lo que de Dios hemos recibido. No podemos. Ni tampoco podemos resguardarnos tras la ignorancia, pensando en que no hay mala intención en nuestras celebraciones, porque todo el mundo las celebra. No encuentro un lugar, una tienda, un salón de clase, y hasta, ¿no?, iglesias donde en sus signs para invitar al pueblo, al público, no ponen cosas que están haciendo referencia a esta fiesta de Halloween, aunque lo hacen obviamente con otro nombre. Se ponen un disfraz para ir delante del profeta y le ofrecen el pan y el dulce o la miel. ¿Me explico? No tenga pena, sea firme, porque nadie va a salir por ti después. Y si te pierdes, tú eres el que te vas a perder. Si se pierden tus hijos son los que se van a perder. O tus nietos, o tus bisnietos, o tus tataranietos son los que se van a perder. Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios. Míralos como esos profetas lisonjeros. Míralos que están diciendo, no, la interpretación es esta. Están equivocados, son muy fanáticos, son muy rígidos. Oh, un ángel les habló. Recuerda lo que dijo Pablo en Gálatas 1:8. Aún ese consejo está contaminado. Si tú lo crees, caerás bajo maldición. Y antes de que lleguen a la casa, a la ciudad, quizás uno de sus hijos, de sus hijas muere. ¿Me explico? Según lo que le pasó a esta familia en esta historia, que no es solamente una familia pequeñita. Estamos hablando de un reino, 10 tribus, cientos de miles de personas que le dieron la espalda a Dios y se fueron a adorar, ¿no?, al monte de Efraín, porque ahí estaba el pozo de Jacob. Hasta la samaritana estaba equivocada, pero tuvo que venir la verdad y le dijo, ni en ese pozo, ni en ese monte, ni en aquel adorarán al Padre. Viene el día en que tendrán que adorarle bajo la unción del Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. ¿Me explico? Y eso cuesta, amados. Cuesta porque la carne se resiste. ¿No dice así la palabra? El espíritu quiere, pero la carne va en dirección contraria, ¿no? Los bomberos corren a apagar el fuego, ¿no? Los que no quieren nada que ver con eso van en la dirección contraria del fuego. Entonces, seamos los bomberos de Dios. Vamos a correr para donde está el fuego de Dios. Y vamos entonces a creerle a Dios. Y vamos a obedecerle a Dios. Dios no es muy pesado para servirle. Si venimos nosotros a tratar de razonar con Dios, Dios siempre te da la oportunidad, Dios siempre te da la ventaja. Dios te dice, vamos a correr, sal tú primero. Claro, después va a pasar como Flash Gordon, un celaje a tu lado, ¿no? Dios siempre gana, pero queremos que gane, porque nosotros no podemos ganar. Él tiene que ganar por nosotros. Entonces ya Él lo hizo en Cristo Jesús. Seamos conscientes y mucho cuidado ahora con lo que vamos a ver en estos días que quedan, porque hay muchos que están sinceros, pero recuerde, están sinceramente equivocados. Entonces, no podemos sustituir, digo otra vez, por nada lo que de Dios hemos recibido, ni tampoco podemos resguardarnos tras la ignorancia, pensando en que no hay mala intención en nuestras celebraciones, porque todo el mundo, la sociedad las celebra. Precisamente, amados, eso es lo que Dios llama
paganismo. En letras grandes, paganismo. La Biblia es clara en cuanto a acostumbrarnos a la forma de vivir de aquellos entre los cuales vivimos y trabajamos, porque vivimos y trabajamos entre ellos. Y un ejemplo de esto, un ejemplo lo encontramos en Deuteronomio 18, del 9 al 14. Le doy la lectura porque lo voy a leer rapidito, por razón de tiempo, ¿no? Pero ahí está, Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 14. Moisés les está dando instrucciones específicas al pueblo cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así dice, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Más claro no canta un gallo, ¿me está entendiendo? No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Todavía la cuija está de moda. Cuidado si hasta sacan una película por ahí recientemente, no sé. Cuija. Ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista. Wow. Ni quien consulte a los muertos. Hello. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable. En esta versión usan la palabra intachable. Aleluya. ¿Usted cree que era difícil? Ahora, póngase el sello. Intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios, y escuche esto, si de otra cosa no se recuerda en este mensaje, recuerde esta declaración, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. ¿Te basta eso? Is that enough for you? Eso es suficiente para mí. A nosotros, Dios no nos ha permitido tales prácticas y costumbres, porque Dios tiene un reino mucho mejor para nosotros que está a la puerta, ya prontito. Yo no quiero perderme esto, ni tú tampoco, ni tus hijos, ni tus descendencias hasta la tercera y la cuarta generación. Si necesitamos ser intachables en cuanto a estas celebraciones paganas, entonces celebrar Halloween, por las razones que sea, se trataría como una media verdad. ¿Me entiende? Y una media verdad más entre las instrucciones de Dios ya nos pondría bajo maldición. ¿No lo dijo así Pablo? ¿Me explico? Porque es una media verdad y se introdujo, o la usaron como una media verdad para tirarla o presentarla como anzuelo, y se introdujo en la verdad del pueblo de Dios, que ahora lo practica con otro nombre, con otras intenciones. Pero ese no es el caso. Créele a Dios y Dios te honrará, para que no tengas que llorar tu casa en los días que vienen. La casa de Jeroboam no pudo decir que no al paganismo. Ya estoy terminando. Pero vosotros todavía estáis a tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Vosotros todavía estáis a tiempo. Ustedes están a tiempo. Antes que el disfraz, sea cual sea, llegue a tu puerta o te inviten a participar en tocarla. ¿Me explico? Porque estas son calles con muchas direcciones, porque quieren atraparte de alguna manera u otra. ¿Está conmigo? Celebrar la noche de Halloween en la casa de Dios con otro nombre, o su participación en las escuelas, en lugar de confrontarla con la verdad. Usted tiene la convicción para confrontar estas costumbres paganas, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Que confrontes, confróntalas, ¿no? Resiste al diablo, confróntalas, y el diablo tiene que huir. Tú le estás cerrando la puerta, tú estás apagando la luz, tú estás haciendo lo que sea necesario. Aún la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, y esa abominación. Por eso
Los dulces que te den de Halloween, tíralos, ni se los regales a nadie, porque estás regalando maldición. Tíralos. Por más lindos y jugosos que se vean, por más que esa miel dulce, ¿no?, fue presentada al profeta, por más bien que esos panes y esa comida fue presentada al profeta, él supo discernir que eso era un disfraz y que había algo más. ¿Quieres algo más? Te voy a decir lo que viene, mujer de Jeroboam, y díselo a tu esposo, porque el fin se acerca. Y así nosotros, el Espíritu Santo, que todo lo pesa y todo lo ve, Él no ha cambiado, Él es el mismo. Teme a Dios y vivirás. Hacerlo como se haga en la iglesia o en las escuelas, como lo están haciendo, sería responder como dijo el profeta que habló con engaño. Pues yo también soy profeta de Dios. No fueron las palabras que ese profeta dijo. Ahí se agarró. Y el otro profeta, por insensato, le creyó. Yo creo que por eso Pablo también escribió eso. Acuérdense de estos casos en la Biblia, cuando un ángel, según un profeta lisonjero, no era verdad, porque el ángel no vino y le dijo eso, pero como un ángel si viniera, y él usó a un ángel, y el profeta entonces, como dijo, oh, un ángel te habló, entonces quiere decir que Dios cambió de parecer. No, cuidado, Dios no puede ser burlado. Si Dios ha dicho algo, no va a cambiar. ¿Me explico? Lo que es pecado es abominación. Lo que es fuego extraño es fuego extraño, y por causa del fuego extraño multitudes de personas han muerto, han partido de esta tierra antes de tiempo. No tenían que morir, no tenía que ser así, pero insistieron en ofrecer fuego extraño. Él dijo, yo también soy profeta de Dios, dando a entender que él también podía hacer cambios en la interpretación del consejo de Dios en su palabra. Entonces, lo mejor sería, amados, no tener nada que ver, diga nada que ver. Nada que ver con esta noche de fiesta, en ningún lugar, por inofensivo que parezca, nada que ver. Mire, y con esto termino. En esta nación sería anticonstitucional si la organización para la cual tú trabajas te obligare a participar en una fiesta de Halloween como requisito de tu empleo. La razón: podría considerarse como una creencia religiosa, y entonces sería discriminación contra ti. Estás advertido, estás advertida. No tienes que, pero sabiamente no, tú puedes exigir tus derechos constitucionales. ¿Me explico? Sin que nadie se ofenda, aparentemente, porque aquellos que querían que lo hicieras por dentro se están comiendo. Pero resististe y Dios te honró. ¿Me explico? Aún así, esta es la nación más bendecida de la tierra. En esta nación ha fluido la leche y la miel. Y Dios nos trajo aquí, no para volver atrás. Nos trajo aquí porque el camino hacia el reino de Dios ahora está más cerca, para ti y para mí. Estamos a punto de ser testigos del segundo retorno de Cristo a esta tierra para establecer su reino milenial. Y todas estas abominaciones, todas estas aberraciones, todo este fuego extraño cesará de existir. Y Él, el león de la tribu de Judá, reinará y restaurará la casa de Judá y la casa de Efraín. Y ahí estamos y estaremos nosotros. ¿Lo puede ver? Lléveselo, es suyo. No pelee con nadie. Vive esta verdad, pero sé persistente. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.